¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ya, súper. Me presento, yo soy Jorge Cortés, yo soy médico internista acá del Van Buren. Yo participé hace unas versiones atrás como profesor también de este curso, pero yo actualmente estoy dedicado, yo soy el jefe de los internos de acá del Van Buren de la parte de medicina interna. ¿Ya? La idea es que conversemos un poco sobre las vacunas en adultos, que es un tema que no se trata mucho en el resto del pregrado. El objetivo básicamente de esta presentación son que ustedes logren identificar cuáles son las vacunas, ¿cierto?, que son aplicables en los adultos y que es muy distinto, ¿cierto?, a lo que se usa en los niños. Que ustedes sepan también cuáles son las vacunas de las indicaciones de estas vacunas y cuál es la efectividad que tienen estas vacunas, ¿ya? Pueden ir haciendo preguntas durante la presentación sin ningún problema, ¿ya? Es algo breve, así que no se preocupen, no los voy a latear mucho. Veamos. Bueno, primero, como un poco de introducción, ustedes deben saber, ¿cierto?, que la vacunación es considerada uno de los logros más importantes de la salud pública del siglo XX, ¿ya? Y continúa siendo de extrema importancia en el siglo XXI, ya que permite prevenir enfermedades severas y sus consecuencias. Por lo tanto, las vacunas salvan vidas y mejoran la calidad de vida. Son sumamente importantes en una sociedad desarrollada, ¿ya? Existen ciertos estudios que estiman que, por ejemplo, en Estados Unidos, en un año hubo 45.000 adultos que fallecieron por enfermedades que podrían haber sido prevenidas con vacunas, ¿ya? Por lo cual es un dato no menor y se desconoce la verdad mucho sobre la vacuna de los adultos. Nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñan en forma súper acuciosa cuáles son las vacunas de los niños, ¿cierto? Pero la parte de adultos queda bastante como pasada la rápida, ¿no? Y es por eso mismo también que las tasas de vacunación a los adultos son bajas. No hay mucha conciencia de que los adultos tienen que seguir colocándose vacunas a lo largo de su vida, y esto está principalmente enfocado, ¿cierto?, en que los niños tienen que seguir un programa de vacunación y no hay mucha cobertura tampoco para los adultos. Si uno ve, ¿cierto?, el Programa Nacional de Inmunizaciones, la tabla más actualizada, ¿cierto?, de este año, en lo cual uno ve que casi todas las vacunas son para los niños en edad, ¿cierto?, lactante y escolar, y para los adultos tenemos re poco. Tenemos, ¿cierto?, estas dos de acá abajo, en el cual está la vacuna, la DTP, para las embarazadas, ¿cierto?, que vamos a hablar más adelante en detalle de eso, y está la neumocócica polisacaria para los mayores de 65 años. Eso y la influenza, ¿cierto?, para ciertos grupos de riesgo. Pero la verdad es que más de vacunas en adultos en el Programa Nacional de Inmunizaciones no hay. Ya tenemos solamente esto. En cambio, si revisamos, por ejemplo, otros programas de inmunizaciones, otras recomendaciones más que nada internacionales, como por ejemplo esta del CDC, vemos que tenemos una amplia gama de vacunas en distintos grupos etarios que no están incluidas en nuestro programa. ¿Ya? Vacunas, ¿cierto?, contra, por ejemplo, el meningococo, vacuna contra el VPH, vacuna contra la varicela, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, ¿cierto? Y que la verdad es que son importantes de conocer porque tienen ciertos grupos en los cuales van a presentar harto beneficio. ¿Ya? Ahora vamos revisando algunas de estas vacunas para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se trata. ¿De acuerdo? Espérenme un segundo. Ya. Con respecto, ¿cierto?, al Streptococcus pneumoniae, nosotros sabemos de que es una bacteria Coccasia gram positiva capsulada que tiene más de 90 serotipos, ya tiene muchos serotipos, y esta la encontramos colonizando el tracto respiratorio superior en forma muy habitual. Las infecciones por neumococos son una importante causa de muerte y mortalidad tanto en niños como en adultos mayores. Son los dos grupos que más afectan, y las tasas más altas de mortalidad son en mayores de 65 años. ¿Ya? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, claramente la incidencia de casos de enfermedad neumocócica invasora son mucho más frecuentes en los lactantes, ¿cierto?, que en los adultos mayores. Pero sin embargo, si vemos después acá las mortalidades, la mortalidad en mayores de 65 años es mucho mayor a la mortalidad de los lactantes por enfermedad neumocócica invasora. ¿Ya? Dentro de la vacuna neumocócica tenemos dos grandes grupos. Están las vacunas polisacáridas y las vacunas conjugadas. Yo no sé si ustedes se recuerdan un poquito de las clases de inmunología, pero las vacunas conjugadas tienen la particularidad, ¿cierto?, que están unidas a una proteína que permite amplificar la respuesta inmune y generar mejor memoria. ¿Ya? Esas son las diferencias de las vacunas conjugadas con respecto a las no conjugadas, en este caso a la polisacárida. ¿Ya? De la polisacárida, la clásica vacuna, que es la que está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones, es la Pneumovax 23, que incluye a 23 serotipos que son los más frecuentemente implicados en infección neumocócica invasora y en neumonía.
¿ya? Y da una cobertura más o menos de un 80 y tanto por ciento de los gérmenes más frecuentemente involucrados, ¿cierto? Los serotipos de neumococo en estas infecciones. Por otro lado, tenemos vacunas conjugadas, de los cuales la primera fue la Prevenar 7, 7 es cierto porque incluía 7 serotipos, después se incluyó la Synflorix, que tiene 10 serotipos, la 13 y en desarrollo actualmente una 15, ¿ya? Que estas, como les digo, son conjugadas, y al ser conjugadas tienen esta proteína, que es una toxina, que obviamente está inactivada, y que lo que permite es que se genere en forma teórica, ¿cierto?, una mejor respuesta inmune con más memoria, ¿ya? Estas dos vacunas han sido probadas en adultos, ya en diferentes estudios, y la verdad es que lo que se ha demostrado es que sí logran disminuir la enfermedad por neumococo por esos serotipos, ¿ya? O sea, esos serotipos que son los que más frecuentemente provocan estas infecciones, sí disminuyen en las personas que se vacunan. Sin embargo, en forma general, no son capaces de disminuir la cantidad de neumonias que tienen los adultos mayores, ¿ya? Esto fue en este estudio bien conocido, que es el estudio CAPICA, fue lo que se demostró. Esto es distinto a lo que ocurre en los niños, ya que en los niños sí se demostró disminuir la incidencia de enfermedades en general, por lo cual la efectividad de los niños es mucho mayor que en los adultos, ¿ya? Sin embargo, como yo les decía, sí son capaces de disminuir la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva por estos serotipos y de neumonía por estos serotipos, pero no disminuyen el riesgo de neumonía en general, ya que empiezan aparecer otros gérmenes, ¿cierto? Hemófilos, Varaxella o otros microorganismos que empiezan a causar neumonía, pero por lo menos por estos serotipos sí lo disminuyen. ¿Se entiende? Y con respecto a la mortalidad en general, la verdad es que hay estudios discordantes, pero no podemos afirmar tampoco de que la vacuna neumocócica sea capaz de disminuir la mortalidad de los pacientes mayores. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Puta, en pacientes mayores de 65 años, en adultos con algún tipo de inmunosupresión, o en adultos con implantes cocleares o fístulas de líquido subarachnoideo que tienen mayor riesgo de hacer infecciones del sistema nervioso central por neumococo, lo que se recomienda actualmente es que podemos colocar la vacuna conjugada, la 13 valente, ¿cierto? Y un año después podemos colocar la vacuna polisacárida, que es la 23 valente. Esto con un fin teórico, o sea, con un beneficio teórico en el cual la vacuna, ¿cierto?, conjugada me va a generar una mejor memoria y después al colocarte un año después la polisacárida va a aumentar la cantidad de neumococos, de serotipos de neumococos a los cuales estoy protegiendo al paciente, ¿ya? Entonces esta es la recomendación internacional, que si uno tiene algún adulto mayor que quepa en esa, como les digo, categoría, uno debería, ¿cierto?, colocar primero la conjugada y un año después la polisacárida, ¿ya? Otra recomendación que se hace a nivel internacional es que los adultos con enfermedades crónicas, como ICC, asmático, EPOC, diabetes, ¿cierto?, que califican la mayoría de los pacientes en alguno de estos grupos, en ellos sí deberían colocarse la vacuna polisacárida, ya al menos, ya que se ha visto, como les digo, que disminuye las neumonias por los serotipos que se incluyen ahí. Y esa es la recomendación actual y esa es la que está incluida en nuestro Programa Nacional de Inmunización. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a las vacunas neumocócicas para después pasar a la siguiente? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Si al final no baja la mortalidad ni la cantidad de neumonía, ¿cuál es el beneficio real? Pucha, eso es súper discutido. La verdad es que en estos casos, como les digo, lo que más se ha visto del beneficio es en disminuir la enfermedad neumocócica invasora. O sea, los pacientes que hacen una neumonía bacteriémica, por ejemplo, o una meningitis bacteriémica, en ellos sí disminuye la cantidad de eventos, ¿ya? Pero la mortalidad global no se ha visto que disminuya, ¿ya? El beneficio está mucho más demostrado, como les digo, en los niños que en los adultos mayores. Pero sí se ha demostrado que disminuye la enfermedad neumocócica invasora, que per se es una enfermedad muy grave, por lo cual ese sería como el mayor beneficio. ¿Seguimos? Entonces, no me quedó muy claro. ¿Esta previene o hace que los síntomas sean más leves cuando me da? Lo que pasa es que, como les digo, lo que hace es que disminuye el número de infecciones, pero por los serotipos que están incluidos en la vacuna, ¿entienden?
Por ejemplo, nosotros sabemos que las neumonias pueden ser por neumococo, por moraxela, por hemófilus, ¿cierto? Por distintas bacterias, además de virus, ¿cierto? La vacuna solamente va a prevenir que haya neumonias por neumococo que esté incluido en la vacuna, pero no va a disminuir la cantidad total de neumonias, por ejemplo, que le pueden ocurrir a un adulto mayor, porque empiezan a tener mayor prevalencia las neumonias por otros gérmenes distintos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Bueno, siguiendo por la vacuna, ¿cierto?, contra la influenza, nosotros sabemos que el virus influenza es un virus que tiene un riesgo constante de pandemia, ¿cierto?, porque tiene un reservorio animal y tiene un comportamiento estacional. La influenza cada año afecta más o menos al 5 a 10% de la población, ¿ya? Y en mayores de 65 años es donde encontramos el 65% de los casos más severos y el 90% de las muertes, ¿ya? Por lo cual son un grupo de riesgo que tenemos que sí o sí tener claro de que necesitan la vacuna, ¿ya? Además de los mayores de 65 años, otros grupos de riesgo son las embarazadas, pacientes con comorbilidades, ¿cierto?, como EPOC, asma, diabético, hipertenso, y también los niños menores de 2 años, ¿ya? Esta vacuna se produce en forma anual, se seleccionan los serotipos de acuerdo a los virus circulantes en el hemisferio norte, y uno básicamente lo que hace con esta vacuna es que uno hace una apuesta de que esos serotipos del hemisferio norte van a ser los que van a infectar, ¿cierto?, después del hemisferio sur, ¿ya? Y obviamente esta efectividad va a depender si yo la chunteo o no la chunté, ¿cierto?, de que estos serotipos que estoy cubriendo con la vacuna sean realmente el virus circulante, ¿ya? Por eso les digo que es una apuesta y por eso cambia año a año, ¿ya? La producción depende de huevos embrionados y existen dos tipos de vacunas, la vacuna inactivada y la vacuna con virus vivos atenuados. La que se usa en el Programa Nacional de Inmunizaciones es la vacuna inactivada, ¿ya? Y esta suele ser trivalente, que tiene 3 cepas, ¿cierto? Eso se refiere, y en los cuales son 2 para influenza A y una para influenza B. Y los serotipos, como les digo, va cambiando de acuerdo año a año y a lo que se viste en el hemisferio norte en la época, ¿cierto?, de invierno de ellos, ¿ya? La vacuna de virus atenuado suele ser una vacuna que se usa mucho menos, tiene menor efectividad que la vacuna inactivada, y obviamente la vacuna de virus atenuado no se puede usar en pacientes inmunosuprimidos porque en ellos podría desencadenar un cuadro clínico, ¿ya? Así que tener esa consideración. Nosotros vemos, ¿cierto?, todos los años las campañas contra la influenza y los grupos de riesgo están muy bien representados, las embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores, ¿cierto?, y los enfermos crónicos, ¿ya? Y algo muy, muy interesante es que existe un estudio en el cual habla sobre la importancia de la vacunación de la influenza para el personal de salud, ¿ya? Se ha visto que el personal de salud que se vacuna y a mayor cantidad de este vacunado permite una disminución de la mortalidad global en pacientes, ya, para que vean lo importante, ya, o sea, el personal que no se vacuna es una persona de riesgo, ya que esa persona puede infectarse de influenza, venir a trabajar e infectar a los pacientes, y con eso aumentar la mortalidad global de los pacientes hospitalizados. Así de importante. Ya, así que la verdad es que el llamado a todos ustedes, que ustedes tienen que sí en forma obligatoria vacunarse todos los años, ya, porque están de esa forma protegiendo a los pacientes a los cuales van a atender. Eso contra la vacuna de influenza. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. En pacientes inmunosuprimidos, entonces se le da la otra vacuna, la que no es de virus atenuado, o simplemente es como por inmunidad de grupo. ¿Cómo? Ellos pueden usar la vacuna inactivada. La vacuna inactivada, como te digo, que es la vacuna que es la que está en el PMI, esa sí la pueden usar sin problema. La de virus Ya. atenuado es una alternativa, pero no es la que está en el PMI. Ya, sí, es que leí mal, las confundí, perdón. Sí, no hay problema. Ya, pasando al herpes zóster, nosotros sabemos de forma general, ¿cierto?, que el herpes zóster resulta de la activación del virus varicela zóster. Este virus, ¿cierto?, todas las personas que hemos tenido varicela o como se llama comúnmente peste cristal, ¿cierto?, se encuentran en estado latente en los ganglios nerviosos sensitivos y bajo ciertas circunstancias de, no sé, de bajas las defensas, como se dice coloquialmente, los adultos mayores principalmente, suele provocar la aparición, ¿cierto?, de estas lesiones que infectan ciertos dermatomas, que aparecen estas lesiones con placas eritematosas, con estas vesículas, ¿cierto?, que producen mucho ardor, mucho dolor,
y post que se pasa al cuadro clínico puede quedar en la persona con una neuralgia puerpética muy importante. ¿Ya? La incidencia, severidad y complicaciones de esto va aumentando con la edad. Se describe en población europea que más o menos un 23-30% de ellos van a desarrollar el herpes zóster, por lo cual tiene una prevalencia bastante elevada. ¿Ya? Y los mayores de 70 años tienen 4 veces más riesgo de tener neuralgia puerpética. O sea, después de haber hecho la infección, quedan con mucho dolor en la zona donde aparecieron las lesiones. ¿Ya? Es por esto que aparecen estas vacunas. Están estas dos posibilidades, la Zostavax o la Tinrix. Una está en base a virus atenuado y la otra es una vacuna recombinante. ¿Ya? Y que esta no reducen tanto la cantidad de enfermedad por herpes zóster, pero sin embargo reducen hasta casi un 60% la neuralgia puerpética. Por lo cual su principal indicación, más que reducir la aparición del herpes zóster, es la posibilidad de reducir la neuralgia puerpética. ¿Ya? Y esto, créanme que es muy, muy importante para los pacientes, ya que esto se transforma en un problema de calidad de vida y que tienen que estar constantemente tomando fármacos que no son muy efectivos para disminuir esta neuralgia. ¿Ya? Las indicaciones, hay una que está aprobada para personas de mayores de 60 años y la otra de mayores de 50 años, y hay que tenerla presente. Lamentablemente esta no está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero si la persona tiene los recursos necesarios, uno debería indicárselo, ¿cierto?, para prevenir esta enfermedad que se va haciendo cada vez más frecuente con la edad. Las contraindicaciones es que la vacuna que está en base a virus atenuado obviamente no se puede dar en el embarazo y tampoco se puede dar en pacientes inmunodeprimidos, como pacientes con neoplasia hematológica, tratamiento inmunosupresores o VIH con recuento CD4 bajo, en ello obviamente no se puede dar. Ya, sin embargo, la otra sí se podría, la que es una vacuna recombinante. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros? Súper. Yo, tengo una pregunta. ¿Sí? Es que si una persona ya tuvo el herpes zóster, ¿Sí? ¿podría igual ponerse la vacuna para que no le dé una neuralgia después? Sí, o sea, si esa persona no quedó con mayor secuela asociada a esa neuralgia, uno tiene obviamente siempre el riesgo de tener un nuevo episodio de herpes zóster. Ya una persona puede tener más episodios, por lo cual la verdad es que sí estaría indicado colocárselo igual. Ya, gracias. ¿Dudas sobre eso? ¿Qué tan frecuente es la recurrencia? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué tan frecuente? La verdad ¿Sí? es que el dato no lo tengo. No sé Mm. qué tan frecuente será. ¿Pero en general es frecuente? Escucha, la verdad es que los pacientes que mantienen un estado de inmunosupresión, sí, puede ser frecuente la recurrencia. Eso uno lo puede ver que tengan más de un episodio. Pero cuando son de repente inmunosupresiones transitorias, por ejemplo, pacientes con VIH que logran con el tratamiento recuperar niveles de CD4 y todo, la verdad es que ellos tienen un episodio y después no tienen de nuevo, ¿ya? Pero en pacientes que mantienen la inmunosupresión, sí pueden tener más de un episodio. Gracias. Yo tengo una consulta. Doctor, dale Javier. Ya, gracias. Que en este caso entonces quería como a criterio como de profesional de decir como ponte la vacuna si puedes o se le recomendaría con mayor fuerza a quienes tuvieran más riesgo de recurrencia o de aparición de herpes zóster. La verdad es que yo considero que a ver, yo soy muy pro vacunas y en ese sentido yo, si tuviera los recursos, que se lo coloquen todas las personas que tengan acceso. ¿Ya? Esa es la recomendación, pero lamentablemente, como le digo, o sea, no está disponible en el sistema público, es cara, por lo cual obviamente si una persona hace consulta privada, no sé, si tiene algún familiar que es mayor de 50 o 60 años, una pues la podría indicar, pero la verdad es que si tú me preguntas a mí, yo se le indicaría a todas las personas que tuvieran la posibilidad de colocarse. ¿Cuánto es cara? Si no me equivoco, no tengo el precio exacto, pero cuesta como entre 50 y 100 mil pesos. ¿Cuánto te paga el laboratorio? No tengo ningún conflicto de interés. ¿Ya? Así que eso, pero como les digo, o sea, yo creo que en general si uno tiene la posibilidad de colocarse una vacuna que te va a prevenir una enfermedad, uno debería hacerlo. ¿Ya? Acá tenemos a un colega, ¿cierto?, que está haciendo la especialidad, la subespecialidad de geriatría y en ello ellos se le indican a todos los pacientes. ¿Ya? Así que esa es como la recomendación. Vale, gracias.
Luego yo quería preguntar si, ya que mencionó que es más recurrente o sea, que, perdón, que la neuralgia posherpética da en como los pacientes con inmunosupresión, sería como en los estados de inmunosupresión así como claros como es el VIH, o podría ser como estos estados como más relativos como es la diabetes, que también genera como cierto grado de inmunosupresión, pero no así Sí, por como... supuesto, o sea, esto no se refiere solo a una inmunosupresión, como tú me dices, muy clara, como un paciente hematológico, con una neoplasia, un linfoma, una leucemia, un paciente con VIH. Esto es una inmunosupresión más relativa, ¿cierto? Ya los pacientes adultos mayores se consideran a veces pacientes con algún tipo de inmunosupresión y en ese sentido tienen un mayor riesgo. Así que sí, todos deberían colocársela sí o sí, bajo ese concepto. Ya, Ya, los gracias. pacientes diabéticos también están considerados como pacientes con inmunosupresión relativa, por lo cual igual deberían colocarse. Ahora pasemos a la vacuna de la varicela. Esta vacuna es en base a virus atenuados y la diferencia contra, ¿cierto?, la vacuna del herpes zóster es que contiene 14 veces menos antígenos que la otra vacuna. ¿Ya? A ver, yo sé que, por ejemplo, en la época de cuando yo era chico, o cuando, bueno, el doctor Solí era chico, la verdad es que casi todos teníamos varicela, a todos nos daba peste cristal. ¿Ya? Sin embargo, a medida que van saliendo estas nuevas generaciones, las nuevas generaciones no ha sido así. De hecho, yo creo que, por ejemplo, de ustedes, muchos probablemente no han tenido peste cristal. Pero para nosotros, cuando chicos, onda, todos teníamos. Ya eran muy pocos los que no tenían. Entonces, esta vacuna en ese sentido no tenía mucho sentido. ¿Ya? Pero ahora, ya que hay mucha gente que no la ha tenido, sí uno podría colocarse esta vacuna perfectamente para prevenir infección. ¿Ya? En ese sentido, está indicada, ¿cierto? La vacuna son 2 dosis, separadas por 4 o 8 semanas en pacientes que no han tenido infección. Énfasis también en los adultos que han tenido contactos con personas de alto riesgo, que tengan alto riesgo de complicaciones o que trabajen en lugares donde tengan un mayor riesgo de contagio. Por ejemplo, si tú eres un profesor, ¿cierto? Y no te ha dado la varicela, obviamente está ahí muy expuesto a que alguno de los niños de tu curso tenga y te contagie, y tú siendo adulto tienes más riesgo de complicaciones que un niño escolar, o al revés, que tú tengas varicela y tú contagiar a todo tu curso. ¿Ya? Entonces, en estos grupos en especial, uno debería, ¿cierto?, ser enfático en tratar de colocarse la vacuna. Y eso nos incluye no solo como personal sanitario, uno podría perfectamente venir con varicela a trabajar, ¿cierto?, en el estadio iniciales y contagiar a los pacientes, ya que esto es una enfermedad muy, muy contagiosa. También personas que son cuidadores de adultos mayores, por ejemplo, o mujeres en edad fértil, que, ¿cierto?, puede provocar problemas, ¿cierto?, al feto, o en estudiantes también, y en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Así que la verdad es que todas las personas que no han tenido varicela, se les invita a colocarse la vacuna de la varicela si es que pueden. ¿Ya? Lamentablemente, esta vacuna, si no me equivoco, fue incluida ahora en el PNI, pero obviamente quedó toda una generación que no la tiene, que no fue parte de esa generación que le colocaron la vacuna. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿hay alguna forma, algún examen o algo para saber si uno tuvo o no? Es que, por lo menos yo tengo una historia como confusa porque mi mamá no sabe si fue mi hermano o yo quien tuvo varicela. Entonces, En general, si no me equivoco, si existe la posibilidad de hacerse serología, ¿ya? Uno puede pedir como anticuerpos para ver si es que tuvo o no la infección, ¿ya? Sin embargo, ante la duda, no estaría de más colocársela, ¿ya? Además, yo ya. el doble. Yo cuando me la puse averigué lo del antígeno y me salía como la mitad de lo que cuesta la vacuna, entonces iba a terminar pagando. Bueno, acá el doctor Bravo dice que tomarse la serología, la verdad es que es súper caro, entonces de repente vale mejor invertir la plata en colocarse la vacuna, ¿no? ¿Ya? Lo que sí, esta vacuna, como es de virus vivo atenuado, está contraindicada, como les digo, en embarazo y en pacientes con inmunosupresión, ya como los casos que están descritos ahí. Eso. ¿Continuamos? Ya. Pasando al virus del papiloma humano, esta
corresponde a la transmisión, a la infección de transmisión sexual viral más frecuente a nivel mundial. ¿Ya? El virus del papiloma humano es el causante de verrugas, causante de cáncer cervicuterino, de cáncer anal y cáncer laringio, ¿ya? Por lo cual es un virus que tiene mucha implicancia en la salud pública, ¿ya? Las vacunas que existen contra el virus del papiloma humano cubren a distintos serotipos, pero obviamente cubren primero a los que tienen mayor riesgo de causar neoplasias y después a los que tienen riesgo de causar infecciones benignas como las verrugas genitales, por ejemplo, ¿ya? De esta de la vacuna disponible, la primera que existió es la Cervarix, que está hecha contra el virus del papiloma 16-18, que son los dos más frecuentemente implicados en el cáncer cervicuterino. Después apareció la Gardasil, que además de cubrir esos serotipos, también cubre el 6 y el 11, que son los más frecuentemente implicados en la producción de verrugas genitales. Y la Gardasil 9, que además de incluir eso, incluye a los otros más frecuentemente implicados, ¿cierto?, en la producción de verrugas. Ya uno sabe que en cuanto a VPH existen más de 60 serotipos, ¿cierto?, que son capaces de causar infecciones en los humanos, pero estos son los que más frecuentemente las causan. ¿Ya? La vacuna del virus papiloma humano está en el PNI, ¿cierto?, para los niños en edad escolar. Sin embargo, existe toda una generación que no alcanzó a colocarse esta vacuna, ¿ya? Esta se ha demostrado muy efectiva, hasta una disminución de un 90% en las infecciones por los serotipos incluidos en la vacuna, que yo les contaba que eran los que estaban implicados en las neoplasias y en las verrugas. Permite una disminución de las neoplasias intramateriales de bajo y alto grado, está ultra demostrado, y también de las verrugas genitales. Aquí los australianos son los que llevan como las series más grandes, y la verdad es que han tenido resultados muy buenos, porque ellos lo incluyeron rápidamente en su programa nacional de inmunización. ¿Ya? Las indicaciones, como les digo, son administrar esta vacuna entre los 9 y 12 años antes del inicio de la actividad sexual, que es la forma, ¿cierto?, principal de transmisión del VPH. Pero si es que las personas no cayeron en la categoría, en la edad, ¿cierto?, cuando deberían haber recibido la vacuna, igual existe la posibilidad de colocársela en mujeres menores de 26 años, que es donde también está aprobada para colocársela. También en hombres menores de 21 años también está aprobado, y también indicada en hombres que tienen sexo con hombres, eso yo ahí me equivoqué, en menores de 26 años. ¿Ya? Esto también, como les digo, está autorizado y probado. Sin embargo, esto no significa que la vacuna no sea efectiva en otros grupos etarios, sino que está indicado en estos grupos porque han habido estudios que han permitido aprobarla. ¿Me entienden? Y es así, como existen, por ejemplo, otros estudios que han salido en los últimos años, que muestran de que en mujeres menores de 45 años, igual existiría una eficacia importante en prevenir infecciones persistentes y lesiones intramateriales de bajo grado. ¿Ya? Algunas de las recomendaciones actuales son que en pacientes que son mayores que la edad, ¿cierto?, de las indicaciones clásicas, por ejemplo, en el caso de mujeres, se podrían hacer exámenes para ver si es que tienen infección por VPH, algunos de estos serotipos, exámenes de amplificación de ácido nucleico, y en caso de no tenerlo, perfectamente se podrían colocar la vacuna, ¿ya? Porque sí las protegería de tener estas infecciones a futuro. ¿De acuerdo? Así que, como les digo, si ustedes obviamente no creo que hayan alcanzado a estar vacunados cuando se aprobó la vacuna del VPH en el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero podrían hacerlo perfectamente, como les digo, como protección para futuro. Además, cierto, tener en cuenta de que la infección por VPH, muchas veces tú te puedes infectar en una relación sexual. Tu cuerpo es capaz de hacer un clearance del virus, o sea, tú eliminas el virus en unos meses, pero te puedes reinfectar obviamente 1000 veces dependiendo de las distintas parejas sexuales que tengas. O ¡1000 veces! O si tu pareja tiene la infección, ¿cierto? Y te puede reinfectar cada ciertos meses en forma constante, y es la infección repetitiva lo que genera inflamación crónica y lo que lleva a las neoplasias. ¿Ya? Por lo cual es una vacuna sumamente buena en ese sentido, ¿ya? Así que considérenlo, consideren la vacunación. Igual es cara, sale más de 100 lucas, pero yo creo que es una buena inversión en la salud.
Esta sí está incluida en pacientes con VIH. Pacientes con VIH, por el programa de control de pacientes con VIH, ellos sí, si son hombres que tienen sexo con hombres y son menores de 26 años, en ese caso sí está incluido como en forma gratuita. Pero solo en ese grupo. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo, doctor, ¿Sí? ¿y cuál de las tres se prefiere? Justo, o sea, obviamente mientras más serotipo incluye, mejor. Ya, perfecto. Ya, si es que pueden colocarse la carga 9 mejor. Y si no me equivoco, hay otra que está en desarrollo que incluye más serotipos todavía, que no sé si estará disponible, pero la carga 9 incluye más serotipos, mejor. Doctor, disculpe, tal vez lo dijo, pero no lo agarré. En el caso de las personas, decía que estaba indicada hasta, por ejemplo, 21 o 26 años en hombres o mujeres que no se lo habían puesto de niños. ¿Sí? Pero, por ejemplo, las personas que tienen más de esa edad, digamos, no sé, 30 años, 35, ¿no está indicado? ¿Porque se asume que ya está contagiado o porque, o sea, ¿me voy a explicar, por favor? Sí, lo que pasa es que, a ver, está indicado en estas edades porque hay estudios que han demostrado efectividad en estas edades. Ya, pero el que no haya estudios en otras edades no significa que no sea efectiva. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí. Ya. En ese contexto, como yo les comentaba, la infección por VPH es una infección que tú puedes adquirir. De hecho, se describe que más del 80% de la población ha estado en contacto con el virus del VPH alguna vez en su vida, pero la mayoría de los casos la persona se infecta, no cursa con ningún síntoma, o sea, no produce ninguna verruga, ninguna cuestión, y el cuerpo es capaz de eliminar el virus en unos meses. Ya, o sea, te infectaste, pasaron unos meses, y tu cuerpo ya eliminó el virus y listo. Pero tú te puedes reinfectar un montón de veces también, y cada vez que te reinfectas, ahí tienes más riesgo de hacer inflamación crónica y que eso te lleve a una neoplasia intraepitelial, ¿cierto? Y que eso evolucione después a un cáncer. Entonces, básicamente, la vacuna, bajo esa teoría, sí sería también efectiva en pacientes mayores de estas edades que se describen acá. Por lo cual, si ustedes tienen 28 años, 30 años, considérenlo. ¿Ya? Y lo que uno puede hacer también es que uno puede, como les digo, principalmente en mujeres está escrito que pueden hacerse el examen ya para ver si tienen infección por VPH. Su examen se hace así como la toma de un PAP. Eso se manda, ¿cierto?, a técnicas de PCR, y si es que no tienen infección por estos serotipos, se pueden vacunar sin ningún problema, ya que los va a proteger al respecto. Pero, por ejemplo, Jorge ya está muy enfocado como a la mujer y el cáncer cervicuterino, pero hay hombres que tienen sexo con hombres. Sí, y esto también permite prevenir tanto el el cáncer laringio y el cáncer anal. Es sumamente importante en ese sentido también. Inoculación. Doc, pero se supone que uno solo puede vacunarse como con los serotipos que uno no tenga, ¿cierto? O sea, Lo que pasa es que no es que no puedas, sino que no tiene sentido. Me encantó, o sea, si tú ya tienes un serotipo incorporado, la vacuna no te va a servir de nada para ese claro, serotipo, pero sí te va a servir para los otros serotipos. claro, lo digo en el caso de que alguien tenga un serotipo y como que no le va a quitar ese serotipo a la vacuna porque ya lo tiene. Pero no es que Claro, tenga pero algo malo. ahí no, claro, no tiene nada de malo. Pero ahí también lo que uno podría hacer es que esperar a que uno haga un clearance de ese serotipo. O sea, por ejemplo, te hace el examen, te apareció de que tiene un VPH 11, y a los meses después tú esperas a ver si tu cuerpo fue capaz de hacer el clearance de ese serotipo, y si ya te haces el nuevo examen y ya no lo tienes, ahí tú te vacunas y ahí sí vas a generar una inmunidad persistente en el tiempo que te va a proteger de infectarte nuevamente de ese serotipo. Entonces ahí tú aprovecharías la vacuna de mejor forma porque te protegería contra todos los serotipos que tiene realmente. Pero igual imagino, no sé, como, ¿cuál es la probabilidad de hacer clearance, por ejemplo, si un paciente ya ha tenido, no sé, pues, por ejemplo, condiloma así como de gran cuantía o ya, no sé, pues, o sea, como me imagino que si ya tuvo manifestaciones clínicas, quizá la probabilidad de generar el clearance debe ser más complicado, ¿no? O sea, puede ser menor, pero en general, como yo te digo, o sea, más del 80% de la población han tenido infección por VPH, y el 80% de la población no tiene condiloma, ¿me entiendes? O sea, la mayoría de las personas sí hace clearance del virus, porque si no andaría más del 80% de la población con condilomas dando vuelta por la vida. ¿Ya? Entonces, Ya, sí, gracias. es muy probable hacer clearance del virus. Es lo más frecuente, de hecho.
¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Ya, súper. Continuemos. Ya, pasando a la hepatitis A, yo creo que ustedes deben acordarse que entre el año 2016 y 2017 hubo un brote de hepatitis A, ¿cierto? Que fue desencadenado por esta, entre comillas, nueva forma de transmisión del virus, ¿cierto? Porque clásicamente se describía de que el virus de hepatitis A tenía transmisión por los alimentos, ¿cierto? Sin embargo, empezaron a aumentar la transmisión sexual por relaciones sexuales orales y principalmente en población que son hombres que tienen sexo con hombres, y es así como un gran brote de hepatitis A durante esos años, ¿ya? Por lo cual, uno podría haber prevenido esto, por ejemplo, si la población estuviera vacunada. Nosotros vemos que este brote ocurrió principalmente en hombres y en personas jóvenes, de grupo etario, por ejemplo, entre los 15 y los 40 años, ¿ya? Y para esto existe la vacuna hepatitis A, que es muy, muy efectiva, tiene niveles de efectividad mayores al 95%, y existe como vacuna por sí sola o en combinación con hepatitis B, ¿ya? Es una vacuna inactivada, por lo cual es sumamente segura de utilizar, y las indicaciones que se suelen mencionar son para, por ejemplo, para personas que viajen para lugares tienen alta prevalencia de hepatitis A, por ejemplo, sudeste asiático o ciertos lugares de África, para hombres que tienen sexo con hombres, esto dado el brote que hubo, para pacientes, por ejemplo, con daño hepático crónico, en lo cual uno no quiere de que haya una nueva noxa sobre ese hígado que ya está enfermo, personas que trabajan en laboratorios en contacto con virus de hepatitis A, o en el caso de brotes, ¿ya? Ustedes probablemente ni existían cuando hubo brotes en el norte de Chile, asociados, ¿cierto?, a que los sistemas de alcantarillado o de agua potable no estaban muy bien establecidos, o también han habido brotes en relación a terremotos o inundaciones que han habido, ¿ya? Por los cuales en esos casos sí se implementan campañas de vacunación contra la hepatitis A, pero es una enfermedad que es fácilmente prevenible con la vacuna, ¿ya? Eso es hepatitis A. ¿Dudas? Dani, ¿tuvo que ver ahí, perdón? Contra hepatitis B, la verdad es que, como les digo, bueno, también, bueno, ustedes están vacunados contra hepatitis B por ser personal de salud, ¿cierto? Existe también, como les decía, sola o en combinación con hepatitis A. Las indicaciones son básicamente cualquier persona que desee protección contra hepatitis B, cualquier adulto en riesgo de contagio por vía sexual, también pacientes que tienen ITS a repetición, por ejemplo, pacientes adultos con riesgo de contagio por sangre, personal sanitario, usuarios de droga endovenosa, lo mismo con pacientes de daño hepático crónico por el riesgo, ¿cierto?, de tener una nueva noxa hacia el hígado que ya está enfermo, y también los pacientes en diálisis porque puede haber transmisión, ¿cierto?, parenteral, ¿ya? Eso contra la vacuna hepatitis A y hepatitis B, la verdad es que no sé si tienen alguna duda. ¿Ya? Y ahora pasando a las vacunas de la embarazada, esto es como un poco ya la última parte. Por un lado, yo les comentaba que las embarazadas tienen mayor riesgo de hacer infecciones severas por influenza, por lo cual está totalmente recomendada la vacuna contra la influenza y una vacuna segura, ¿ya? Pero otra vacuna que también debería colocarse y que está en algunos lugares sí lo colocan, los ginecólogos mandan a vacunar a sus embarazadas, ya que eso es la vacuna del DTP, ya que protege contra el coqueluche, ¿cierto? La pertusis celular en la vacuna, porque hubo un brote no un brote, sino un aumento de casos durante el año 2011 y 2012 en la mortalidad y hospitalizaciones por coqueluche en los menores de un año, ¿ya? Y esto es porque los primeros 6 meses de vida no existe protección suficiente por la vacuna. La vacuna genera protección en los niños más adelante. Entonces, lo que se generó como estrategia fue de que las embarazadas se vacunaran, y al vacunarse transmiten sus propios anticuerpos, ¿cierto?, por vía transplacentaria a la guagua. Y es así como la guagua entonces nace con anticuerpos generados para la vacuna, y estos anticuerpos les van a durar por lo menos los 3 a 6 primeros meses de vida.
y esto permitió disminuir entonces la muerte de los lactantes, ¿cierto?, por coqueluche. Ya fue una estrategia sumamente potente, con mucha efectividad. Entonces, desde esa fecha, que la embarazada entre las 27 y 36 semanas, o sea, que están como en el último trimestre del embarazo, deberían recibir en cada embarazo que tengan un refuerzo, ¿cierto?, de la vacuna para proteger a la guagua con los anticuerpos, ¿cierto?, de la guagua nazca. Ya hasta que la guagua, una vez que ellos sean vacunados, van a generar sus propios anticuerpos más adelante. Eso es general con la vacuna del DTP. Como un pequeño acápite contra las vacunas de la embarazada, las vacunas que están contraindicadas en el embarazo son todas las que son vías atenuadas, ya que son todas las que están ahí. Y la vacuna del VPH, la verdad es que no está recomendada porque no hay mayor evidencia al respecto, ¿ya? Pero el resto de las vacunas son seguras. Eso, chiquillos. Eso yo les quería mencionar sobre algunas de las vacunas en el adulto. Como les digo, lo que me interesa es que sepan que las vacunas no se acaban cuando uno sale del colegio, ¿cierto?, cuando uno ya es más grande, sino que las vacunas hay que seguir pensándolas para los pacientes adultos, principalmente los adultos, que lamentablemente no existen programas del gobierno que puedan implementar estas vacunas en toda la población. Está mucho más enfocado a la población pediátrica, pero esperemos que en el tiempo se vayan incorporando cada vez más. Y por mientras ustedes sí tienen la posibilidad de recomendárselas, ¿cierto?, a pacientes que vean y que puedan tener acceso a esto, ya, aunque lamentablemente las inmunizaciones son caras, ¿ya? Así que la idea, como les digo, es que ustedes sepan que existen, sepan cuáles son algunas de las indicaciones y a la vez sepan también para qué es efectiva la vacuna, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Espero que les haya quedado bastante claro y como les digo, si quieren el PowerPoint se los puedo mandar sin problema. Al parecer están grabando, pero no importa, igual se los puedo mandar para los que quieran. Y eso.